Y ahora puedo darle la vuelta y echar un vistazo a la escritura que ha estado escondida debajo. ¿Entonces nadie ha visto esa escritura por 4 o 5 mil años? 5. La única persona que lo ha visto antes es la que lo escribió. ¿Qué pasaría si todo lo que nos han enseñado sobre el surgimiento de la civilización humana está equivocado? Hace 6.000 años, una cultura misteriosa en el antiguo Irak parecía saltarse miles de años de progreso de la noche a la mañana. Referencias astronómicas, una luna, una estrella, varios símbolos, que incluso podrían simbolizarse como un reloj de pulsera. Tecnología siendo utilizada hace 6.000 años. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, sus tablillas olvidadas desde hace mucho tiempo están revelando algo aún más sorprendente. ¿Has visto las nuevas exploraciones donde encontraron nuevas cosas? Sí, sí. El hombre, va a haber mucho de eso que se van a encontrar. La gente va a poder... Referencias a ciclos cósmicos, tecnología avanzada y códigos genéticos. Y cuando escuches lo que la IA acaba de descubrir en su última traducción, te sorprenderás. Civilización extraña. ¿Qué pasaría si la historia de la civilización humana no comenzara como pensamos? Hace 6.000 años, en una tierra entre dos grandes ríos, ocurrió algo que aún sacude a los historiadores hoy. En el Irak moderno, donde fluyen el Tigris y el Éufrates, una civilización repentina surgió casi de la noche a la mañana. Se llamaban a sí mismos los de cabeza negra. Los conocemos como los sumerios. Ahora, aquí está el punto. Esto no fue un lento ascenso desde la caza y la recolección. Otras culturas necesitaron miles de años para desarrollar la escritura, las leyes y la astronomía, pero en Sumeria todo parecía explotar de una vez. Las aldeas se transformaron en vastos estados-ciudad. Eridu, Uruk, Ur. ¿Y en el corazón de todo? Barro. Pero esto no era solo cualquier barro. Los sumerios vieron un potencial que nadie más veía. Lo cocieron en ladrillos, construyeron ciudades enteras con él. Lo moldearon en vasijas, en fichas para el comercio. Pero el verdadero avance lo usaron para crear memoria. Inventaron el cuneiforme, marcas en forma de cuña presionadas en tabletas de arcilla, y eso lo cambió todo. Por primera vez, los humanos pudieron registrar pensamientos de manera permanente, no solo cuentas de granos o listas de impuestos, aunque esas importaban. Pero decretos reales, contratos, poesía y cuentos enteros, cuentos que sobrevivirían a sus creadores durante milenios. Y escucha esto. Cuando empezaron a escribir números, no se anduvieron con rodeos. Usaron un sistema de base 60, y la verdad es que todavía vivimos con ese legado hoy en día. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Ese nivel de precisión matemática estaba incrustado en sus tabletas de barro hace miles de años. Pero aquí es donde se pone extraño. Cuanto más los eruditos examinaban esas tabletas, más cosas inesperadas encontraban. Entre los registros de envíos de cebada y recetas de cerveza, había referencias a la medicina ritual, notas astronómicas extrañas, incluso susurros de un conocimiento que parecía muy adelantado a su tiempo. Ahora, avanza rápidamente hasta hoy. Decenas de miles de esas tabletas de arcilla están en museos y depósitos de todo el mundo, pero leerlas, eso ha sido brutal. Una tablilla puede tener más de 1000 signos únicos. Cada signo puede significar cosas diferentes dependiendo del contexto. Antes, a los estudiosos les tomaba toda una vida llegar a ser competentes en leer estas cosas. Solo un pequeño grupo de expertos podía siquiera intentarlo, y ahí es donde la inteligencia artificial cambia el juego. En Múnich, los investigadores comenzaron a usar aprendizaje automático para ensamblar digitalmente tabletas rotas. Piénsalo como resolver el rompecabezas más antiguo y difícil del mundo. Al principio, la IA solo podía emparejar fragmentos, pero aprendió rápido. Pronto pudo reconocer patrones de escritura, aislar textos e incluso leer entre diferentes escribas y estilos que abarcan siglos. Para el año 2023, equipos en Tel Aviv y la Universidad de Ariel habían creado una inteligencia artificial que podía traducir acadio, el idioma de muchas tabletas cuneiformes, al inglés, casi al instante. Lo que solía llevar años ahora tomaba horas. Como lo dijo Big Think, era como combinar Google Translate con una máquina del tiempo. Y justo cuando esta tecnología se estaba volviendo sorprendentemente buena, los arqueólogos encontraron oro, figurativamente. Nuevas excavaciones revelaron tablillas en un estado tan pristino que podrían servir como textos maestros para ayudar a verificar las traducciones de la IA. En el norte de Irak, en un sitio llamado Khirbet Kerestan, descubrieron un conjunto de tablillas que datan de alrededor del año 1800 a.C., pero los investigadores sospechan que en realidad eran versiones transcritas de originales aún más antiguos.
Alrededor de este mismo tiempo, otro sitio, Girsu, una de las ciudades sumerias más antiguas, desenterró más de 200 tablillas cuneiformes intactas, junto con 60 sellos cilíndricos. La sorpresa. Estos hallazgos fueron preservados en contenedores revestidos de betún que los protegieron de la humedad y el daño, y debido a que estas tablillas hacían referencia a eventos aún más antiguos, muchos historiadores ahora piensan que contienen conocimiento desde el inicio mismo de Sumeria. Pero la historia no se estaba ralentizando. Para el año 2025, nuevas herramientas de la Universidad de Wurzburgo estaban llevando los límites aún más lejos. Ahora podían detectar modismos, términos técnicos, significados sutiles que los traductores humanos habían pasado por alto durante décadas. Pero, ¿qué decía? Bueno, resulta que aquellas extrañas notas astronómicas no eran solo observaciones aleatorias. Las tabletas muestran registros detallados del movimiento planetario, solsticios e incluso indicios de la precesión de la Tierra. Una ligera oscilación en la rotación del planeta que los astrónomos modernos solo entendieron completamente en tiempos recientes. Entonces, ¿estaban los sumerios siguiendo ciclos cósmicos que abarcan decenas de miles de años? Los datos dicen que sí, pero no se detuvo con las estrellas. Las revelaciones continuaron llegando. En medicina, las tabletas describían antisépticos, tratamientos para traumas, incluso diagnósticos del pulso. Registraban datos de salud familiar de maneras que sugerían un entendimiento de rasgos hereditarios, algo que la genética no explicaría formalmente hasta la era moderna. Y luego, las cosas se volvieron eléctricas, literalmente. Algunas tablillas describían recipientes de cobre y hierro sumergidos en líquidos ácidos. Las palabras que usaban: corrientes, chispa, resplandor poderoso. ¿Te suena familiar? La llamada batería de Bagdad, un artefacto antiguo encontrado milenios después, coincide casi exactamente con esta descripción. ¿Estaban los sumerios experimentando con electricidad hace miles de años? Ya fuera por accidente o diseño, estaban documentando procesos que coinciden sorprendentemente bien con conceptos eléctricos modernos. Pero el giro más grande. No se trataba solo de ciencia. Algunas de las referencias más oscuras y extrañas en las tablillas hablan de piedras que queman la tierra y envenenan los campos, enterradas profundamente para contener su peligro. Hoy en día, conocemos el vidrio del desierto, cuarzo fundido formado por calor extremo, posiblemente de impactos de meteoritos o de otra cosa. ¿Podrían estar conectadas esas antiguas piedras? Algunos investigadores piensan que sí. Otros susurran sobre tecnologías o armas perdidas que desafían una explicación sencilla. Y ahí es donde la parte del mito irrumpe. Los Anunnaki. Probablemente has oído ese nombre antes. En el mito sumerio temprano, eran jueces cósmicos, seres espirituales, pero en teorías marginales modernas, popularizadas por Zecharia Sitchin, se convierten en astronautas antiguos. Según Sitchin, los Anunnaki vinieron de un planeta distante llamado Nibiru, hace más de 400.000 años. Su misión: extraer oro de la tierra, y para hacerlo, supuestamente crearon a los humanos como una fuerza laboral a través de la manipulación genética. ¿Extravagante? Quizás. Pero aquí está la cosa. La inteligencia artificial está empezando a captar un lenguaje técnico extraño, enterrado en los pasajes míticos, referencias a naves de energía, códigos divinos, cámaras selladas con aire respirable, términos que suenan un poco demasiado ingenierizados para descartarlos de plano. Pero aguantemos eso por un momento. Lo abordaremos pronto. Y esos Mu, que antes se pensaba que significaban barcos divinos o carros voladores, ahora están revelando detalles como sistemas de flujo de aire, cabinas selladas, coberturas protectoras. Estamos leyendo relatos distorsionados de tecnología antigua. Cuanto más traduce la inteligencia artificial, más borrosa se vuelve esa línea. Antes de profundizar más, si aún no lo has hecho, pulsa ese botón de suscripción y me gusta. Dale un poco de amor antes de continuar. El origen de la raza humana. Pero la historia de Sumer no trata solo de estrellas y carros voladores. Se trata de nosotros, y sus tablillas no susurran sobre el origen humano. Lo gritan. Textos como el Atrahasis y el Génesis de Eridu no se andan con rodeos. Dicen que la humanidad fue creada, no por casualidad, no por la naturaleza, sino por diseño. Aquí está la situación. Según cuentan estas tablillas, hubo una rebelión total en los cielos. Los dioses menores, llamados los Igigi, estaban hartos de hacer trabajo manual, y cuando finalmente se rebelaron, los dioses superiores, los Anunnaki, necesitaban reemplazos rápidamente. ¿Su solución? Crear un ser completamente nuevo, uno que pudiera obedecer órdenes y manejar el trabajo duro. ¿Y cómo lo hicieron? Según las tablillas, al crear un humano a partir de arcilla con lo que llamaron esencia divina. Y le dieron a este primer humano un nombre: Adamu. ¿Te suena familiar? Sí, no eres el único.
Las similitudes con textos religiosos posteriores son un poco difíciles de ignorar, pero eso ni siquiera es la parte más extraña. Al principio, estos humanos eran aparentemente un desastre. Estériles, no demasiado brillantes, básicamente no listo para el horario estelar. Entonces, ¿qué hicieron? Los modificaron una y otra vez, hasta que finalmente lo lograron. Humanos que podían reproducirse y ponerse a trabajar. Ahora es cuando las cosas comienzan a sonar un poco menos como un mito y mucho más como un proyecto de laboratorio. Gracias a la inteligencia artificial, estamos detectando frases enterradas en estas líneas antiguas, como mezcla de esencias, rendimiento del prototipo, capacidad reproductiva. Y naturalmente, es aquí donde los teóricos de los antiguos astronautas empiezan a interesarse mucho, porque señalan rarezas genéticas modernas, como la fusión repentina del cromosoma 2 humano, como posibles restos de manipulaciones antiguas. ¿Alguien allá afuera nos manipuló? Los científicos convencionales dicen que no. Pero, ¿el debate? Oh, está lejos de terminar. Y hablando de visitantes antiguos, aquí viene una de las partes más controvertidas de toda la historia. Nibiru. Sí. La infame teoría de Zecharia Sitchin. Él afirmaba que los Anunnaki venían de un planeta distante en una órbita salvajemente elíptica, una que tarda 3.600 años en dar la vuelta al Sol. Según él, llegaron por primera vez hace unos 450.000 años, y cada vez que Nibiru pasaba cerca de la Tierra, desencadenaba oleadas de ascenso y caída de civilizaciones. Ahora, creas eso o no, aquí está la cuestión. Las tabletas sumerias registran cataclismos. Grandes cataclismos, inundaciones masivas, sequías, desastres climáticos, y a menudo relacionan estos eventos con extraños sucesos celestiales, cielos rojos, ríos que fluyen al revés, estrellas que predecían la Tierra. Entonces, ¿estaban hablando de Nibiru o simplemente de desastres naturales vistos a través de una lente cósmica? Y aquí es donde la inteligencia artificial empieza a complicar aún más las cosas, porque está mostrando que muchas de estas antiguas tablillas no solo cuentan historias increíbles. Se leen como guías de supervivencia, pero dejemos eso de lado por un momento, porque hay otra parte de la historia que sigue siendo igual de extraña hasta el día de hoy. La lista de reyes sumeria. Su lista de reyes, que es básicamente este documento antiguo donde registraban quién gobernó y por cuánto tiempo, no comienza exactamente con tipos sentados en tronos durante 40 años y luego jubilándose. No. El primer rey, Alulim. Su reinado supuestamente duró 28.800 años. El siguiente, Dumuzid, 36.000. Ahora, avanzando rápidamente en la lista, los reyes posteriores gobernaron por períodos más razonables, cientos de años en lugar de miles, pero incluso eso no es exactamente normal. Los académicos convencionales, por supuesto, dicen que estos son solo números simbólicos, están destinados a mostrar autoridad divina. Sabes, nuestro rey es tan grandioso que básicamente gobernó para siempre, pero otros piensan que algo completamente diferente estaba sucediendo. Y ahí es donde se abre la madriguera. ¿Podrían estos reyes haber sido literalmente híbridos? Parte humanos, parte algo más, específicamente los Anunnaki. Ahora vamos a añadir un poco de arqueología al fuego. Hay una tumba en Ur, la tumba de la reina Puabi, datada alrededor del año 2600 a.C., y cuando la abrieron, sí, encontraron un cráneo que no coincidía exactamente con lo que uno esperaría. No era como la deformación craneal que se ve en algunas culturas antiguas, ya sabes, donde atan la cabeza para darle una forma determinada. Este cráneo era naturalmente alargado. Eso no se supone que ocurra. Y cerca. Restos óseos que medían más de 2 metros de altura, lo cual en las poblaciones sumerias es súper raro. Quiero decir, incluso hoy en día eso es raro. Entonces, ¿eran estos simplemente anomalías genéticas aleatorias o eran rastros físicos de algo más? Aquí es donde los textos antiguos se vuelven aún más extraños. Los sumerios estaban obsesionados con la pureza de sangre. Una y otra vez, hablan de la semilla de Anu y no estaban solo escribiendo poesía. Estos tipos tenían matrimonios dinásticos, rituales y leyes estrictas, todo diseñado para preservar una línea sanguínea muy específica, y no era único para ellos. Esta idea aparece en todo el mundo antiguo. Los faraones egipcios decían que descendían de dioses. Los gobernantes incas afirmaban que venían del sol. Incluso los Dalai Lamas tibetanos son elegidos como reencarnaciones de seres divinos. Pero los sumerios, ellos pueden haber sido los primeros en escribirlo todo. Y aquí es donde se complica. El idioma sumerio está lleno de palabras que pueden significar muchas cosas diferentes dependiendo del contexto, como la palabra me. Puede significar un decreto divino.
Puede significar un concepto cultural, incluso puede significar un objeto físico. Eso ha llevado a interpretaciones bastante extravagantes a lo largo de los años. Zecharia Sitchin, por ejemplo, afirmó que algunos de estos textos describían objetos cargados de poder. Una de sus grandes afirmaciones, que la tablilla BA-243 era en realidad un mapa estelar. Excepto... sí, no. Esa ha sido desacreditada. Resulta que es solo una simple dedicación, no un mapa astronómico. La extraña advertencia. Pero los sumerios no solo nos dejaron mitos geniales y tabletas de arcilla sobre dioses y reyes. Nos dejaron advertencias serias. Podrías pensar que hablaban de un gran diluvio o alguna gran catástrofe, pero no es eso. Los sumerios hablaban de ciclos, patrones, épocas enteras de prosperidad que surgían y luego colapsaban una y otra vez. Todo está escrito en sus registros estelares. Y aquí es donde se pone raro. La inteligencia artificial ahora está conectando esos patrones antiguos con desastres climáticos del mundo real que ya conocemos. Toma la sequía de 4.2 mil años, el colapso total de civilizaciones, o la caída repentina del imperio acadio, hambrunas, migraciones masivas. Tenemos evidencia científica de estos eventos, pero en las tablillas lo describen de una manera completamente diferente. Cielos rojos, un sol negro, estrellas que depredan la Tierra, ríos literalmente cambiando de curso. Durante mucho tiempo, los estudiosos descartaron esto como poesía. ¿Sabes? Gente antigua tratando de sonar dramática acerca de desastres naturales. Pero ahora la inteligencia artificial está señalando esto como descripciones de posibles eventos celestes, reales, lo que plantea una pregunta bastante grande. ¿Estaban los sumerios viendo algo allá arriba de lo que nos hemos olvidado aquí abajo? Y justo cuando piensas que has llegado a la parte más extraña, los sumerios tenían su propia liga de dioses. La Liga de Dioses. Y no estoy hablando de los Anunnaki esta vez. Eso es algo superficial. Una vez que quitas eso, encuentras un panteón que podría rivalizar con cualquier universo de fantasía moderna. Quiero decir, tenían dioses para las tormentas, la curación, la luna, los escribas, incluso para vientos específicos, y esos son solo los que conocemos. Así que comencemos con el gran jefe, Enlil. Este tipo no era solo un dios del viento, literalmente separó el cielo de la tierra. Así comienza su mito. Y escucha esto. Enlil era tan sagrado que ni siquiera los otros dioses se atrevían a mirarlo a la cara. Gobernaba desde un templo enorme llamado Ekur en Nippur, y básicamente dirigía todo, desde la agricultura hasta la realeza y las leyes de la existencia misma. Estamos hablando de poder ejecutivo celestial aquí. Ahora, Enki. Él era el embaucador, dios del agua dulce, la sabiduría y la creación, el tipo de ingeniero cósmico que querrías de tu lado. ¿Su historia? Derrotó a su propio padre, moldeó el mundo, y supuestamente dio a los humanos el poder del intelecto y la magia. El tipo era básicamente la versión antigua de un inventor genial, y un giro divertido. Su hermana, Gatumdug, era diosa de la curación y la fertilidad. No es un nombre conocido hoy en día, pero en aquel entonces era invocada durante el parto y los rituales de bienestar, una fuerza de cuidado a menudo eclipsada por los mitos más llamativos. Luego las cosas se ponen interesantes. Entra Inanna, más tarde conocida como Ishtar. Esta diosa era todo amor, guerra, poder político y ambición cruda y sin disculpas. Su símbolo era una estrella de 8 puntas, y sus mitos, salvajes. Una historia la tiene descendiendo al inframundo para apoderarse del dominio de su hermana. Terminó muriendo, colgada en un clavo, y solo fue revivida al cambiar la vida de su propio esposo. Algunos estudiosos piensan que toda la narrativa fue una forma temprana de explicar el ciclo de las estaciones, la muerte en invierno, el renacimiento en primavera. Pero no termina ahí. Utu, también llamado Shamash, era el dios del sol, nacido de Nana y Ningal. No se trataba solo de la luz, traía justicia y ley, iluminando literalmente la verdad mientras viajaba por el cielo cada día. Y su hermana, Nana, la diosa de la luna, era tan venerada que una de las primeras autoras conocidas de la historia, Enheduanna, fue una suma sacerdotisa en su culto. La primera autora nombrada en la historia registrada fue una mujer que escribía himnos a una diosa de la luna. Eso es simplemente increíble. Y escondida en los mitos está Ninima. Casi nadie habla de ella, pero era la escriba de Enlil, una bibliotecaria de los dioses, comadrona de la creación de la humanidad, y una sanadora. Piensa en eso, una diosa que era básicamente la guardiana del conocimiento cósmico.
Definitivamente merece más crédito. Ahora se vuelve aún más profundo. An, el Padre del Cielo, era visto como el ancestro supremo, a veces representado como un toro celestial. Su compañera, Ki, la Madre Tierra, tenía un mito tan audaz que podría haber sido susurrado en lugar de gritado. Su unión con su propio hijo, Enlil, supuestamente creó toda la vida en la Tierra. Algunos creen que esto no solo trataba sobre la fertilidad, sino una metáfora cósmica de la interconexión de la vida misma. Y luego está Anzu, un gigantesco ave del trueno que directamente robó las tablas del destino de Enlil. No eran solo símbolos, eran objetos literales de poder divino. La lucha por recuperarlos se convirtió en leyenda. Dependiendo de dónde lo escuchaste, o Ninurta o Marduk derribaron al pájaro. Pero aquí está la cuestión. Para cuando los babilonios presentaron su épica mitología de la creación, la Enuma Elish, el panteón sumerio había crecido a más de 300 deidades. Y cuanto más profundizan los investigadores en esas antiguas tablillas de arcilla, más nombres se encuentran. Docenas de dioses apenas conocidos hoy en día, muchos esperando en archivos de museos, medio traducidos, sus historias incompletas. Y aquí hay una teoría asombrosa. Algunos académicos piensan que puede haber habido dioses locales asociados a fenómenos naturales específicos. Un dios para un manantial en particular, otro para los juncos en un pantano, incluso para vientos individuales. Es decir, cada nuevo fragmento que encontramos podría introducir a un dios completamente olvidado. Ahora, antes de que pienses que esto es solo una colección interesante de historias, aquí es donde se pone complicado. Desentrañar la mitología sumeria no se trata de hojear un libro completo, es más como intentar resolver un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. La mayor parte de lo que sabemos proviene de tablillas de arcilla, muchas de ellas rotas o desgastadas por el tiempo. Los estudiosos deben juntar una sola historia a partir de fragmentos encontrados en diferentes lugares, a veces escritos con siglos de diferencia, y aun cuando lo logran, el propio idioma presenta complicaciones. La escritura cuneiforme es increíblemente complicada. Una sola sílaba podría estar tallada de 25 maneras diferentes. Agregar los cambios entre los dialectos sumerio, acadio y neobabilónico, sin mencionar el lenguaje poético y las metáforas en capas, hace que cada traducción se convierta en un juego de interpretación de alto riesgo. ¿Y sabes qué es aún más loco? Durante mucho tiempo, los eruditos occidentales desestimaron a muchos de estos dioses como irrelevantes, primitivos o particularidades regionales. Deidades enteras fueron ignoradas o mal clasificadas. Incluso el famoso mito del descenso de Inanna al inframundo no se reconstruyó completamente hasta el siglo XX, y tomó décadas para que los eruditos reconstruyeran su arco completo. ¿Eran los sumerios científicos secretos, testigos de algo fuera de este mundo? ¿O es nuestro prisma moderno el que distorsiona antiguas verdades? Cuanto más profundizamos, más extraño se vuelve. ¿Qué crees que realmente eran esas joyas luminosas y varas chispeantes? Deja tus pensamientos abajo, leo cada comentario. Y si quieres más historias que te hagan cuestionar todo lo que creías saber, dale al botón de suscribirse. Más está por venir.